Bueno, papi, ¿usted por quién va a votar? Yo no sé por quién votar. ¿Y tú? Tampoco sé, papi, por quién votar. Charlie. En este episodio entrevistamos a Lupita Amaya Hacho. Es la anfitriona oficial del podcast Cholin, Entrevistas Políticas para la Asamblea 2023. Es máster en Educación y Desarrollo por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, diplomada en Liderazgo y Desarrollo por la Universidad NUR de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Es psicóloga educativa por la Universidad Central del Ecuador y psicóloga clínica por la Universidad Estatal de Guayaquil. Su experiencia profesional relevante está centrada en el ámbito educativo y en la dirección de proyectos de desarrollo social. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer el podcast de Cholin, Entrevistas Políticas para la Asamblea 2023? Esta asamblea es sui generis, ¿verdad? Porque viene de una manera imprevista, porque tiene muy poco tiempo para conocer a los candidatos, porque va a tener muy tiempo para la legislación propiamente. Entonces me llené de dudas y de inquietudes que fueron confirmadas con la palabra de mi padre, que me decía que no sabía por quién sufragar. En ese marco pues decidí que yo también debía conocer a los candidatos, que no podíamos llegar el día de las elecciones a una papeleta donde todos son unos desconocidos. Entonces eso me motivó para poder decidir buscar la forma de conocerlo, y qué mejor a través de un podcast. Bueno, pero este podcast es una búsqueda en donde tú buscas información para saber por quién votar, para ayudar a tu padre a tomar una elección. Son 10 candidatos que hay, de los cuales hay 3 que son conocidos y el resto no tan. Me imagino que tienes tus preferencias, como es lógico. ¿Qué sentido tiene entrevistar a los candidatos que no son de tu preferencia? Estoy en este momento haciendo una reflexión, porque claro, todo el mundo tiene su tendencia política y yo la tengo. Sin embargo, quisiera yo no elegir en base a la tendencia política que uno le marca, sino más bien en base al conocimiento del candidato. Porque de pronto resulta que tenemos candidatos que van a hacer un papel importante en la asamblea, que no lo han hecho en asambleas anteriores, en el Congreso, gente que ha tenido trayectoria y que van allá y se invisibilizan, ¿no? ¿Cómo crees tú que es una entrevista exitosa desde el punto de vista de Cholin Entrevistas Políticas 2023? Yo creo que sería exitosa en la medida de que el entrevistado, en este caso el candidato a asamblea, sea sincero, sea honesto, se mantenga en un ambiente agradable de conversación y pueda hacer llegar a la comunidad, a la población, un mensaje de conciencia y de reflexión para que voten por ellos, ¿no? Cualquiera que sea. ¿Cuál es el estilo que tú buscas al inquirir esta información de la gente que se candidatiza? O sea, ¿tú vas a ser confrontacional o tu interés es buscar el lado humano de la persona candidata, o vas a requerir sobre preguntas específicas de lo que es la realidad de la provincia? ¿Cuál es el enfoque que tú piensas darle a tu trabajo periodístico acá? Como es conocido, yo no soy una periodista, yo no soy tampoco una política que sea conocida. Sin embargo, de ello soy una maestra, soy psicóloga, y por tanto siempre voy a estar pensando en el lado humano del ser humano, porque quiero que yo mismo y la población pueda conocer ese lado de las personas. A veces se esconden detrás de un micrófono, detrás de una cámara, detrás de una campaña, personas que realmente son valiosas, y quisiera conocerlas un poco más. No busco confrontar, no busco comparar, no busco tampoco disminuir a ningún candidato. Darle el espacio igualitario a todos.
Ahora, en tu criterio, ¿qué debe tener un candidato para ganarse el derecho a representar a la provincia en la Asamblea Nacional? Creo que debe tener primero ganas de servir, ¿no? Debe tener todo ese afán de servicio, debe querer ir a la asamblea, debe querer tener, creo que el candidato no debe ser alguien que crea que ya lo sabe todo. Si va con esa actitud, va a bloquearse ya y no vamos a tener un asambleísta realmente que represente, ¿no? Van a tener un mandato recortado, 2 años o algo así. No se puede esperar de que desarrollen iniciativas legislativas demasiado importantes porque no van a tener tiempo para hacerlo. Tu punto de vista, ¿cuál sería una participación exitosa de una persona dentro de la Asamblea dada esta restricción? Hay proyectos que están ya en proceso, ya han tenido primer análisis, segundo análisis, y que de pronto son leyes que van a tener que pasar y ser aprobadas. Que si es que no se ponen de acuerdo, si es que no van a tomar el camino de continuar, van a tener una asamblea en la que todo el mundo va a querer iniciar, todo el mundo va a querer tener una ley nueva y no van a hacer nada. Entonces yo sí creo y considero que deben ir dispuestos a ponerse la camiseta del país y tienen que ir dispuestos a apoyar las iniciativas que sean posibles. Y una cosa que también es importante, que en este nuevo periodo los asambleístas vayan a dar gobernabilidad, porque hemos visto un país confrontado en estos 2 últimos años, en el que han estado tan confrontados que no ha habido posibilidad de gobernabilidad. Por eso estamos en este momento con una muerte cruzada, porque no hubo esa capacidad de buscar hacer consenso, de buscar acercamientos. Entonces, independientemente de la camiseta que lleves, tienes que hacer lo posible por continuar revisando, estudiando leyes y aportando para la gobernabilidad del país. La capacidad de diálogo de una persona debe ser lo suficientemente poderosa como para poder sobrepasar las directrices partidarias, ¿no? ¿Cómo tú ves que una persona que ejerce la política en este ámbito parlamentario puede conciliar ambas cosas? Por un lado, el aspecto de la debida disciplina partidaria y por otro lado, una actitud deliberante, una actitud dialogante y una actitud que busca encontrar los puntos medios que permitan avanzar al país. Es bastante complejo si es que desde las propias directivas de los partidos tienen ya la posición de confrontar, porque si bien es cierto, en este corto tiempo va a haber mucha gente que va a estar trabajando, no precisamente para la gobernabilidad, pienso yo, sino más bien para la próxima candidatura. Y en ese proceso va a desprestigiarse mucho más el asambleísta, la asamblea misma, porque no van a estar pensando en el país, sino en las próximas elecciones. Entonces va a estar muy complicado. Sin embargo, sí tendría esperanza de que el asambleísta o asambleísta que llegue sea una persona capaz de poder incidir en su equipo, en su grupo, y pueda por lo menos llegar a consensos que no es que marquen o hagan la gran diferencia, pero todo suma, ¿no? En el momento de las elecciones, el momento de que sean votaciones, que sean decisiones que vayan a favor del pueblo. ¿Cómo tú crees que contribuye Scholling, Entrevistas Políticas, Asamblea 2023 para el buen logro de un parlamento dialogante y que dé gobernabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el podcast en este contexto? Sabes que pienso que este espacio les va a permitir reflexionar sobre su papel. Vamos a hablar de la gobernabilidad, vamos a hablar de su labor mismo, de las funciones dentro de la asamblea. Vamos a ver esa capacidad de incidir a nivel de equipo o de ser tan orgánicos a su partido y dar o no la posibilidad de la gobernabilidad. Que se pongan la camiseta, o sea, que la reflexión los lleve a pensar en el país, que no sea nada más un intento de llegar, por querer ser, por demostrar poder. Llegar a la asamblea no es coger más poder para mí, sino es tener más obligación de servir.
Eso es uno de los conceptos que para mí son importantes dentro de la política, es el servicio que debe tener un elegido por nosotros. Tiene que estar al servicio de nosotros, no al servicio de sus intereses. Ahora, el próximo lunes va a ser liberado el primer episodio de Scholling, entrevistas políticas a elecciones a la Asamblea 2023. ¿Qué expectativas tienes tú con este lanzamiento? Quisiera que sea escuchado, por supuesto, mi expectativa es que sea escuchado, ¿no? Tenemos barreras, sí, tenemos barreras como la edad, que muchas personas de edad adulta no saben lo que es un podcast. Sin embargo, los jóvenes sí lo saben. Entonces tengo expectativas de que puedan ser escuchados por los jóvenes y que digan, mira, esta asambleísta me gusta porque por tal cosa y por tal cosa, que se vuelvan reflexivos y que sean personas que se metan dentro del mundo de la política de opinión, porque así como vamos viendo cómo los partidos van envejeciendo y no van teniendo líderes porque no van formando gente, porque tampoco les interesa a los jóvenes ser parte. Los partidos políticos están llenos de gente vieja. Pero tu primera entrevistada era una persona que joven, ¿no? Menor de 40 años. Se sentó cómodamente a hacer el podcast contigo. ¿Cómo fue esa experiencia? La experiencia con la candidata asambleísta de Revolución Ciudadana fue interesante porque se dio un ambiente totalmente de confianza, de igualdad, o sea, no había la brecha generacional porque ella es una mujer joven y yo soy una mujer adulta ya. Entonces, y no hubo esa diferencia, sentí que se daba muy cómodamente la conversación. ¿Qué es lo que tú deseas para la provincia de Santa Elena en esta legislatura, en lo que queda de esta legislatura? ¿Qué aspiración tienes? Mi aspiración es que vayan asambleístas que sean visibles, porque hemos tenido candidatos que en la península son mucha palabra, son muy representativos, pero que cuando llegan a la asamblea, al Congreso, se desaparecen, se invisibilizan. Yo sé que ahí juega también muchas veces el papel la prensa, porque no a todo mundo los entrevistan, no les dan figura a todo mundo. Sin embargo, nosotros creo que a excepción de uno, que sí lo han entrevistado porque ha tenido participación en una ley muy importante. ¿Y qué deseas para el país, para el Ecuador en esta legislatura? Gente que sepa, ¿no? Que logren vigilar, mantenerse vigilantes con que no pasen ninguna ley que vaya a afectar a las personas, a los más pobres del país. Que sean leyes que beneficien a todos, que no estén con dedicatoria hacia un sector que siempre lo ha podido, que es pudiente. Y ahora invita a la gente a que escuche Scholling, entrevistas políticas para la Asamblea 2023, que va a ser irradiado por Radio La Voz de la Península y por la plataforma de podcast que sea de la elección de cada escucha. Bueno, a ustedes, chicos, chicas, en particular sé que van a lograr escuchar un podcast con agrado y también motiven a sus padres, hagan que sus padres entiendan que una forma de ir escuchando, aprendiendo es a través de la escucha, a través de la radio. Esta es la posradio, se dice, el podcast es la posradio porque usted está escuchando una voz y usted no necesita estar detenido frente a un video, sino que usted va a estar sentado, trabajando, caminando, haciendo sus actividades, manejando, andando en bicicleta, haciendo cosas que a usted le agrade, escuchándonos. Entonces, y escuchándonos, usted va a tener la capacidad de decidir la mejor opción para nuestra península. Escúchenos. Bueno, esa es la masterada Lupita Maya, anfitriona del podcast Scholling, entrevistas políticas para la Asamblea 2023. Sin falta, escúchenla por La Voz de la Península y a través de la plataforma de podcast de su elección. Esto es Scholling, una producción de Besacosa Studios. Nuestra anfitriona es la masterada Lupita Amaya. El tema musical que nos acompaña es Reina Peninsular, de Carlos Rubira Infante, en las versiones de la banda musical Son Tomalá y la de Héctor Cruz. El diseño sonoro es de Benjamín Villagrán. Nos puedes encontrar en la plataforma de podcast de tu elección y a través de la radio La Voz de la Península.
Gracias por escuchar. La luna blanca con sus estrellas en noches bellas me hacen soñar.